Y abro comillas, Venezuela cuenta con la ley perfecta de América Latina para la censura. Cierro comillas. Así lo ha asegurado al menos el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo. El funcionario, que también se ha referido en los mismos términos a Ecuador y Cuba, ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro sigue negando divisas para la compra de papel para los medios impresos, lo que ha provocado problemas de escasez de papel en 30 periódicos y otros 12 han dejado de publicarse por este motivo. El periodista ha resaltado la pendiente hacia la baja que desde hace alrededor de una década está sufriendo la libertad de expresión en buena parte de América Latina. Pues para hablar sobre el tema nos acompaña Alejandro Aguirre, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Aguirre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva, y muchas gracias por la oportunidad de escuchar y hablar con los televidentes de NTN 24. Pues preguntarle primeramente si coincide con esa frase de Claudio Paolillo que dice que que Venezuela tiene la ley perfecta para la censura. Creo que el periodista Paolillo lo ha puesto de una forma perfecta, porque no solamente se trata de la ley, sino del manejo de las instituciones públicas del país y la falta de Estado de Derecho que ha combinado para crear lo que llaman en inglés the perfect storm, una tormenta perfecta para que no pueda haber, dentro de la medida posible, un periodismo independiente y libre dentro de Venezuela, y lamentablemente el modelo se está copiando en muchos países. ¿Significa eso que el Estado venezolano está blindado ante la crítica de los medios? Perdón, ¿me repite la pregunta? Si eso significa que el Estado venezolano está entonces blindado ante la crítica de los medios de comunicación. Yo creo que está totalmente desblindado y los hechos lo demuestran. Es decir, el mismo hecho de que para escuchar esta estación uno no puede acudir a los canales normales, sino tiene que buscar otra forma. Infobae, muchas otras estaciones de radio y televisión que han sido cerrados. Es decir, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que tiene más de una década de existir, lo que a través de las leyes que se han promulgado últimamente han perfeccionado un sistema para tratar de ser el árbitro y el control total de todo lo que es la información y el flujo de la información y opinión en Venezuela. Y pues ya han sido francamente muy efectivos. Es decir, como dijo el periodista Paolillo, Cuba está fuera de concurso, pero nadie o la mayor gente que tenga masa gris y son pensantes, nadie confunde Cuba con un país democrático, pero sí se le da a Venezuela el trato de un país democrático en los foros internacionales, en los ONG, ocupa espacios muy importantes en Naciones Unidas, en la OEA, y sin embargo tienen leyes tan restrictivas con esta, nada más ni nada menos tratándose de temas como la libertad de expresión, que es la piedra angular de toda democracia. Aguirre, sobre eso le quiero preguntar entonces, porque son muchas las reacciones que hay no solo dentro de Venezuela, sino a nivel internacional en contra de esa censura que existe en Venezuela. Sin embargo, no pasa nada. Al contrario, Nicolás Maduro se hincha y reacciona bruscamente hacia esas críticas. ¿Significa esto que eso no tiene solución? No, yo sí creo que tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que crear una cultura como existió años atrás, como han existido en muchas ocasiones en la historia de nuestros países, como vimos cuando los estudiantes en Venezuela tomaron la calle para exigir y para decir que no estaban de acuerdo con las medidas antidemocráticas de su gobierno. Es decir, tenemos que exigir más y más dentro, los que estamos afuera, darle apoyo desde afuera a las personas que están adentro, y adentro hacer todo lo posible para que las personas que por estar viviendo dentro del monstruo, algunos tienen miedo, lo entiendo, pero no podemos ser hipócritas, particularmente los que estamos afuera, en el manejo, en el trato de estos gobiernos. Es decir, no, estas personas son falsos demócratas, simplemente son falsos demócratas. No hay otra forma de decirlo, y que se pongan bravos y que digan lo que digan, pero la realidad es otra. Y yo no voy a decirle a una persona que qué linda está la luna cuando estamos a las 12 del mediodía. Es decir, no, porque la luna no se ve a esa hora. Y eso es lo que está pasando. Claro, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay personas que están muy interesados en que este tipo de gobierno prolifere y crezca en nuestro hemisferio, y lo tenemos que parar, porque sí tienen un mensaje
que le habla a nuestros pueblos por las fallas de gobiernos anteriores, y eso es legítimo. Lo que no es legítimo es lo que han hecho en respuesta a esos errores. Ellos están respondiendo a errores del pasado con regímenes que son dictaduras. Mejor dicho, estoy concluyendo por sus palabras, que coincide también con lo dicho por el presidente de la CIP en cuanto a que esto no solo pasa en Venezuela, sino en otros países. Se ha señalado concretamente a Ecuador y Cuba. Esto pasa en ciertos países de la región. ¿Estamos acostumbrándonos a que esto pase, a la autocensura? Totalmente, nos estamos acostumbrados. En algunos casos la autocensura, como pasa en México, como pasa en algunos sectores en Honduras, es porque los periodistas sienten que no sobreviven si no practican la autocensura, es decir, porque sus vidas realmente peligran. Es decir, son personas que no tienen el beneficio de grandes medidas de protección ni nada por el estilo. Están luchando a veces contra gobiernos y contra narcotraficantes y contra ejércitos todo al mismo tiempo. Entonces, sí, pero es algo a la cual nunca debemos de acostumbrarnos, y vuelvo a repetir, son cosas que los que estamos afuera, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que están haciendo ustedes, y lo que hacen ustedes con mucha frecuencia es recordarle al mundo que todos los países en nuestra América no son democráticos, aunque así lo dicen, y las razones son casos como esta, el atropello contra los periodistas que, como he dicho anteriormente en este programa, están ejerciendo un derecho ciudadano, no están ejerciendo un derecho que pertenece a los periodistas, están ejerciendo un derecho que le pertenece a todo ciudadano, y por eso han sido atacados, amenazados y hasta asesinados. Precisamente está usted mencionando a esas personas que, como ustedes de fuera o nosotros desde aquí en TN24 y mucha gente en el exterior, pues critica estas censuras que están viviendo a ciertos países en cuanto a los medios de comunicación. Pero preguntarle qué pasa con esos países que guardan silencio, que no critican, que no señalan por miedo a dañar esas relaciones bilaterales y por los acuerdos que tengan. ¿Eso es complicidad? ¿Son cómplices? Absolutamente, particularmente cuando hemos visto que en otras ocasiones a veces esos mismos países han criticado a distintos gobiernos por fallas en los derechos humanos, por 100.000 cosas, pero lamentablemente a veces cuando entran en vigencia acuerdos normalmente de tipo económico o algo por el estilo, o acomodamientos políticos, pues se hacen de la vista gorda. Yo entiendo que uno tiene que vivir en un mundo de realidades políticas, pero creo que cuando se tratan de temas de mayores sensibilidades a la dignidad del ser humano y a los derechos más elementales, a los derechos humanos y civiles más elementales que le pertenecen a las personas, no es que ellos no nos los concedan, le pertenecen ya a las personas, ellos lo que están haciendo es quitándonos esos derechos. Yo creo que los países más donde más rige la libertad y donde más facilidades hay, son los que tienen que también ayudar a jugar un papel importante para señalar la hipocresía que existe, los dobles estándares que existen, y además decir, nosotros no queremos ser partícipes en esto. Pues Alejandro Aguirre, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes.